Bienvenidos a este espacio de análisis, de contraste de ideas. Hoy nos metemos de lleno en una cuestión, bastante espinosa y que sigue ahí, ¿no? Afectando a sociedades en todo el mundo. La efectividad real de las políticas de prohibición de drogas frente a la cruda realidad del consumo y esa maquinaria imparable del narcotráfico. Nuestra reflexión parte del análisis de datos recientes, de informes sobre el impacto global que tienen estas estrategias. Así es. Y partiendo de esa evidencia que comentas, la pregunta central que yo creo que debemos plantearnos es incisiva, vamos. ¿Es la estrategia global de prohibición de drogas, tal y como la conocemos hoy, fundamentalmente contraproducente? Y claro, en consecuencia, deberíamos considerar en serio, basándonos en los datos que tenemos, modelos alternativos como la despenalización, reconociendo un poco esa necesidad de salir de lo que parece, como decíamos en la fuente, un ciclo vicioso, un bucle. Pues mira, desde mi perspectiva, yo sostengo que la prohibición no solo ha demostrado ser un fracaso, sino que es una estrategia que está, digamos, inherentemente fallida desde su concepción. Voy a argumentar que existen alternativas más humanas, más racionales y, sobre todo, más efectivas, que se centran en la salud pública, tal como sugieren los datos y las experiencias que hemos estado analizando. Por mi parte, aunque reconozco abiertamente los fallos que son significativos y las consecuencias negativas del sistema actual, que el material que hemos visto expone con bastante claridad, pues argumentaré que las alternativas que se proponen, como la despenalización o una posible legalización, pues oye, no son soluciones que estén exentas de problemas. Llevan consigo riesgos inherentes y complejidades prácticas, considerables, que yo creo que deben sopesarse con muchísima cautela antes de plantear un abandono total del marco actual. O sea, la transición, si es que se hace, debe ser de todo menos ingenua. Pues si te parece, permíteme empezar exponiendo mi posición, que se basa en una observación que me parece fundamental, casi una constante histórica que los datos más recientes, no hacen sino confirmar de forma bastante dramática. La prohibición, por sí sola, jamás ha eliminado el consumo de ninguna sustancia psicoactiva. Es que es una premisa que parte de un error de base, conceptual. Los últimos informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, son francamente demoledores. Deberían hacernos reflexionar muy profundamente sobre el camino que hemos elegido. Hablamos de que el mercado global de cocaína batió un récord histórico en 2023, con una producción ilegal estimada en 3.708 toneladas. Un incremento del 34% respecto al año anterior, y al mismo tiempo el número de consumidores globales subió a 25 millones de personas. Y todo esto ocurre mientras se intensifica la retórica y la inversión en la llamada guerra contra las drogas. Es que es la definición de locura, ¿no? Repetir lo mismo esperando resultados diferentes. La prohibición, en realidad, no restringe el acceso real, simplemente lo encarece, artificialmente. Y al hacerlo, distorsiona brutalmente el mercado. Lo hace infinitamente más peligroso, elimina cualquier control de calidad, empuja al consumidor a entornos criminalizados, clandestinos, y lo que es peor, penaliza de forma desproporcionada a los grupos más vulnerables. Falla estrepitosamente a las personas con problemas de adicción, porque las trata como delincuentes en lugar de ofrecerles el apoyo sanitario que necesitan. Y esto es un punto crítico que incluso los organismos internacionales empiezan a reconocer, aunque sea tímidamente. Entiendo perfectamente, la contundencia de esos datos y la frustración que genera esa aparente ineficacia del sistema actual. Es que es innegable que las cifras de producción y consumo que citas son alarmantes y ponen desde luego en tela de juicio la estrategia dominante. Sin embargo, y aquí es donde introduzco mi punto de cautela, las alternativas propuestas no pueden presentarse como la panacea, ¿sabes? Libres de inconvenientes. Debemos analizar también sus potenciales efectos adversos. Por ejemplo, organismos como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE,
Según leíamos en el material de base, y recordemos que es el organismo de la ONU que vigila el cumplimiento de los tratados sobre drogas, pues han expresado una preocupación, yo creo que fundada, por el aumento que se ha observado en el consumo de cannabis en ciertas zonas tras su legalización. Esto nos advierte de que, relajar los controles, aunque sea con buena intención, pues puede traer consecuencias no deseadas sobre los patrones de consumo y la salud pública, especialmente en poblaciones vulnerables, como los jóvenes. Incluso, si miramos modelos que a menudo se citan como exitosos, como el de Portugal, que es importante recalcar, se trata de despenalización del consumo, no de legalización de la venta, pues vemos que el mercado negro, aunque seguramente esté más debilitado, no desaparece del todo. Por tanto, cualquier transición hacia un modelo alternativo exige una planificación muy meticulosa, un enfoque integral y, crucialmente, una inversión pública sostenida y significativa. Debe combinar una regulación inteligente, si se opta por ella, con un fortalecimiento masivo de los sistemas de salud pública, programas de prevención basados en la evidencia y campañas de educación adaptadas a cada contexto cultural y social específico. Vamos, que no se trata en absoluto de una simple decisión de abrir la llave y esperar que todo se arregle por arte de magia. Justamente esa complejidad que mencionas se ve agravada por la paradoja económica que es inherente al propio sistema prohibicionista. Un punto clave que nuestra fuente destacaba bastante. La prohibición, al declarar ilegal una sustancia que sigue teniendo demanda porque la tiene, crea de forma involuntaria un mercado negro extraordinariamente lucrativo para las organizaciones criminales. Es una consecuencia directa y previsible. La demanda de estas sustancias, como bien se señalaba, tiende a ser notablemente inelástica. Quizás convendría aclarar brevemente, para que todos nuestros oyentes lo entiendan bien, qué significa exactamente inelástica en este contexto económico. Así, claro. Significa, básicamente, que la demanda de la sustancia no baja mucho, aunque su precio suba drásticamente. Esto pasa sobre todo con las personas que ya han desarrollado una dependencia. Entonces, ¿qué ocurre? La represión policial, la persecución, aumentan los riesgos de producir y distribuir, y eso dispara los precios en el mercado ilegal. Pero como la demanda se mantiene relativamente estable, el resultado neto es, pues, un aumento exponencial de los márgenes de beneficio para quienes controlan ese mercado ilícito. Es la peor paradoja, de verdad. El Estado invierte cantidades ingentes de dinero público, miles de millones a nivel global, en perseguir y reprimir una actividad, pero esa misma acción represiva es la que garantiza las enormes ganancias del narcotráfico. El Estado, sin quererlo, actúa como el mejor socio comercial del crimen organizado, asegurando sus beneficios. Si por el contrario optáramos por modelos de regulación legal, podríamos primero arrebatar ese negocio al crimen, establecer controles de calidad y, lo que no es menos importante, recaudar impuestos sustanciales. Esos ingresos fiscales podrían ir directamente a financiar los programas de prevención, tratamiento y reducción de daños que necesitamos tan desesperadamente. Cerraríamos el círculo de una manera mucho más lógica y beneficiosa para la sociedad, en lugar de seguir alimentando este bucle perverso de represión, violencia y corrupción sistémica. Entiendo esa lógica económica, sí. Y reconozco que la idea de arrebatarle el negocio al crimen organizado y generar ingresos fiscales a través de la regulación es, sobre el papel, muy atractiva. No se puede negar su coherencia teórica, vamos. Sin embargo, traducir esa teoría en una implementación práctica que sea efectiva, eso es un desafío de una complejidad formidable, y ahí es donde surgen mis reservas fundamentales. A ver, pongámonos en el escenario de la regulación. ¿Cómo fijaríamos los precios de las sustancias legales? Si pones precios demasiado altos para desincentivar el consumo o para maximizar la recaudación fiscal, pues corres el riesgo, un riesgo cierto, de que el mercado negro persista, ofreciendo alternativas más baratas y sin controles, manteniendo así una parte importante del problema original. Por otro lado, si fijamos precios muy bajos para competir eficazmente con el mercado ilícito, no estaríamos potencialmente fomentando un aumento del consumo general y con ello un incremento de las tasas de adicción y de los problemas de salud asociados. ¿Cómo diseñaríamos un sistema regulatorio que evite la coexistencia de un mercado legal, con sus costes administrativos, impuestos, controles de calidad, y un mercado ilícito paralelo que siga operando en los márgenes, quizá centrado en productos más potentes o dirigido a menores? Y la pregunta clave que subyace a todo esto:
¿Podemos estar seguros de que los ingresos fiscales proyectados, por muy optimistas que sean las estimaciones, realmente compensarían los potenciales costes sociales y sanitarios derivados de un posible aumento del consumo, de la aparición de nuevas formas de dependencia vinculadas a productos legales, accesibles y promocionados, o de los costes asociados a la propia complejidad de la regulación y su fiscalización? Son interrogantes cruciales que la simple lógica económica de gravar y regular no responde por sí sola y que exigen un análisis mucho más profundo y basado en evidencia empírica sólida, que, aún es limitada en muchos aspectos, la verdad. Es un argumento potente, no te lo niego, y esas preguntas sobre la implementación son legítimas. No obstante, creo que el debate no puede ni debe quedarse anclado únicamente en la dimensión económica o regulatoria. Para mí es fundamental virar la perspectiva hacia la salud pública, frente a ese enfoque eminentemente punitivo que ha dominado durante décadas. La adicción, como sugería de forma muy acertada nuestra lectura de base, no puede entenderse simplemente como un vicio o un crimen. A menudo es un síntoma visible de problemas mucho más profundos, un malestar social latente, carencias afectivas o estructurales, falta de oportunidades, problemas de salud mental que no se atienden. Criminalizar a la persona que consume y padece una adicción es en esencia ignorar la raíz del problema y castigar a la víctima. Me parece mucho más racional y humana la visión hipocrática clásica, que la fuente mencionaba de pasada, pero que es central. Es la dosis y el contexto lo que diferencia un remedio de un veneno. No existe una maldad intrínseca en la sustancia per se, sino usos problemáticos que deben abordarse desde la salud y el apoyo social, no desde el Código Penal. Y es aquí donde el modelo portugués, implementado ya en 2001, nos ofrece una lección práctica y valiosa de cómo puede funcionar un enfoque radicalmente distinto. Decidieron despenalizar la posesión de todas las drogas para consumo personal. Un cambio de paradigma total. Y es crucial reiterar ese matiz que has hecho, sí. Despenalización, no legalización. En Portugal no se venden drogas legalmente en tiendas, como si fueran alcohol o tabaco. La producción y el tráfico siguen siendo ilegales. Exactamente. Pero el cambio fundamental y revolucionario en su momento fue que la persona consumidora deja de ser tratada como un delincuente. Si la policía intercepta a alguien con una cantidad considerada para consumo personal que está establecida objetivamente como menos de lo necesario para 10 días de consumo, esa persona no va a juicio ni a la cárcel. En lugar de eso, es derivada a una comisión para la disuasión de la toxicomanía, una CDT. Estas comisiones no son tribunales, Están compuestas por equipos multidisciplinares, profesionales de la salud, médicos, psicólogos, juristas, trabajadores sociales. Su enfoque no es punitivo, sino terapéutico y disuasorio. La CDT evalúa cada caso individualmente. Si se determina que no existe un patrón de consumo problemático o dependencia, pues la consecuencia puede ser una pequeña sanción administrativa, una multa simbólica, la suspensión de alguna licencia, como la de conducir o de armas si procede, o simplemente una advertencia. Pero si se detecta una dependencia o un consumo de riesgo, el objetivo principal es ofrecer tratamiento y apoyo, facilitando el acceso a la red pública de salud, que, por cierto, fue reforzada significativamente para acompañar esta reforma. Los resultados, como leímos y como confirman múltiples evaluaciones internacionales a lo largo de más de 20 años ya, son notablemente positivos y hablan por sí solos. Una reducción drástica de las muertes por sobredosis, una caída espectacular de las nuevas infecciones por VIH-Sida entre consumidores de drogas por vía parenteral, una disminución significativa del estigma asociado al consumo, lo que facilita que la gente busque ayuda, y una reorientación de los recursos policiales y judiciales, que pueden centrarse en perseguir el gran narcotráfico y el crimen organizado, en lugar de malgastar tiempo y recursos en perseguir a consumidores individuales. Demuestra que un enfoque centrado en la salud es viable y es eficaz. Los resultados del modelo portugués en indicadores clave de salud pública son, sin duda, dignos de estudio y reconocimiento. Nadie niega los avances logrados en la reducción de daños, especialmente lo referente a sobredosis e infecciones, eso está claro. Sin embargo,
Debemos analizar este caso con la debida cautela antes de presentarlo como una solución universalmente extrapolable sin más. Su éxito, como bien has apuntado al mencionar el refuerzo de la red sanitaria, se sustenta en pilares fundamentales que no siempre son fáciles de replicar. Requiere una inversión pública significativa y, sobre todo, sostenida en el tiempo, tanto en las propias comisiones para la disuasión como en toda la infraestructura de servicios de tratamiento, reducción de daños y reinserción social. ¿Están todos los países, especialmente aquellos con menos recursos o con sistemas de salud más débiles, dispuestos o capacitados para realizar una inversión de esta magnitud y mantenerla a largo plazo, incluso en tiempos de crisis económica? Es una pregunta pertinente, creo yo. Además, como mencioné antes citando las preocupaciones de la JIFE, la experiencia en otros lugares que han ido más allá de la despenalización hacia modelos de legalización regulada, pienso particularmente en el cannabis en algunos estados de Estados Unidos, Uruguay o Canadá, pues ha generado debates sobre posibles aumentos en las tasas de consumo, especialmente entre jóvenes, y sobre la dificultad de diseñar regulaciones que realmente protejan la salud pública frente a los intereses comerciales. El modelo portugués, al mantener la ilegalidad de la producción y venta, implica que el mercado negro, aunque presumiblemente más débil y menos violento, no desaparece por completo. Sigue existiendo una fuente ilícita de suministro. Y la gestión práctica de la línea divisoria entre el consumo personal despenalizado y el pequeño tráfico destinado a financiar ese consumo, pues sigue representando un desafío operativo para las fuerzas del orden. No es, por tanto, un modelo exento de complejidades ni una fórmula mágica aplicable automáticamente a cualquier contexto. Comprendo la necesidad de contextualizar, claro. Pero si nos elevamos un poco para observar las causas raíz, creo que la perspectiva cambia. El consumo problemático de drogas, la adicción, es que no surge en el vacío. A menudo, como se le insinúa en nuestra fuente, es la manifestación de un malestar social profundo, de una falta de propósito vital, de la desatención a necesidades psicológicas y emocionales básicas. El individuo, que se siente aislado, estresado, sin perspectivas de futuro, puede recurrir a sustancias químicas no por vicio, sino como una forma desesperada de automedicación, de modificar una realidad que le resulta insoportable o vacía. Desde esta óptica, la insistencia casi dogmática en mantener la prohibición a toda costa, a pesar de la abrumadora evidencia de su fracaso, documentada año tras año por organismos como la UNODC, pues podría interpretarse no solo como una política errada, sino quizás, yendo un paso más allá, como un mecanismo social consciente o inconsciente que nos evita como sociedad tener que confrontar esas incómodas causas raíz. Es más fácil demonizar la sustancia y al consumidor, crear un enemigo externo, que cuestionar las estructuras económicas, sociales o educativas que generan ese caldo de cultivo de malestar y desesperanza. La verdadera defensa individual y colectiva, como apuntaba en la fuente, residen en cultivar y proteger nuestra capacidad de ejercer el pensamiento crítico, de cuestionar los dogmas establecidos, por muy arraigados que estén, y de preguntarnos, si esto no funciona, ¿por qué seguimos atrapadas en este bucle? Con todo el respeto, creo que atribuir la persistencia de las políticas de prohibición únicamente a un deseo velado de control social o a una estrategia deliberada para evitar mirar las causas profundas del malestar social puede ser una interpretación, algo reduccionista, aunque entiendo perfectamente la lógica crítica detrás de ella. Si bien comparto plenamente la necesidad imperiosa de abordar las causas sociales y psicológicas subyacentes de la adicción, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades educativas y laborales, los problemas de salud mental, el trauma, todo eso, no creo que eso invalide el hecho de que muchas de las políticas de control de drogas, aunque ciertamente puedan ser mejoradas o incluso radicalmente reformadas en su enfoque y ejecución, pues nacieron y se mantienen también por preocupaciones legítimas y genuinas sobre la salud pública y la seguridad ciudadana. El impacto negativo del consumo problemático de ciertas sustancias en la salud individual, en la desestructuración familiar, en la convivencia comunitaria, es una realidad tangible que los responsables políticos no pueden simplemente ignorar. Por lo tanto, la necesidad de abordar las causas de raíz no elimina la necesidad paralela de gestionar directamente el consumo y el tráfico de sustancias psicoactivas de la manera más eficaz y menos dañina posible.
El debate real, y creo que en esto podemos coincidir, no es tanto si debe existir alguna forma de gestión o control, sino sobre cuáles son las estrategias más inteligentes, humanas y basadas en la evidencia para lograr los objetivos concurrentes de proteger la salud pública y garantizar la seguridad, minimizando al mismo tiempo los daños colaterales de las propias políticas. La cuestión es encontrar ese equilibrio complejo y adaptado a cada sustancia y contexto, no asumir que toda forma de regulación o control es inherentemente una forma de opresión o una cortina de humo. Bueno, para resumir mi postura, creo que la evidencia acumulada durante décadas, reforzada por los datos demoledores, como los de la UNODC que hemos comentado, señala de forma inequívoca el fracaso de la prohibición como estrategia principal y casi única. No ha logrado reducir significativamente ni la oferta ni la demanda global de drogas. Al contrario, ha generado un mercado negro ultraviolento y obscenamente lucrativo que desestabiliza regiones enteras. Y lo que es más grave desde una perspectiva ética, ha criminalizado y estigmatizado a millones de personas cuya principal necesidad es sanitaria y social, no penal. Modelos alternativos que ponen el foco en la salud pública, la reducción de daños y la despenalización del consumidor, como el implementado con valentía en Portugal hace ya más de 2 décadas, demuestran empíricamente que existen otras vías más racionales, más humanas y a la larga más efectivas para gestionar un fenómeno complejo. Es imperativo, por tanto, superar el pesado lastre del dogma prohibicionista que nos mantiene atrapadas en este costoso e ineficaz bucle. Debemos fomentar activamente el pensamiento crítico para cuestionar por qué, como sociedad, seguimos invirtiendo en una estrategia fallida. Y debemos abordar el problema con las herramientas adecuadas. Más educación veraz y sin tabúes, más apoyo psicológico y social accesible y sobre todo una dosis mucho mayor de empatía y humanidad. La consigna para mí está clara: menos prohibición, más humanidad. Por mi parte, concluyo reiterando mi posición de cautela fundamentada, aunque reconozco, como he dicho, las graves deficiencias y los efectos perversos del sistema actual de prohibición. La crítica está más que justificada a la luz de los datos y las consecuencias observadas. Insisto en que la transición hacia modelos alternativos, ya sea la despenalización o formas de legalización regulada, debe acometerse con extrema prudencia. Debe basarse en evidencia sólida, específica para cada sustancia y contexto, y anticipando los posibles efectos no deseados. Los riesgos asociados a estos cambios no son triviales y no deben subestimarse. El potencial aumento del consumo en determinados grupos de población, la dificultad real de eliminar por completo el mercado ilícito que pueda adaptarse y coexistir con el legal, o la enorme complejidad que entraña diseñar e implementar sistemas regulatorios justos y eficaces. Fijación de precios, control de calidad y potencia, restricciones a la publicidad, prevención de la captura del mercado por grandes intereses corporativos, son desafíos reales, vamos. Por ello defiendo la necesidad de un enfoque integral, pragmático y adaptado a cada realidad social y cultural. Un enfoque que combine de forma inteligente elementos de salud pública, prevención basada en la evidencia, acceso a tratamiento, reducción de daños y mecanismos de control proporcionados y eficaces, huyendo de soluciones simplistas o dogmáticas, ya sean prohibicionistas o liberalizadoras, y reconociendo la profunda complejidad inherente al fenómeno de las drogas y la adicción humana. Bueno, queda claro que ambos reconocemos la enorme complejidad de este asunto, ¿no? No hay respuestas fáciles ni soluciones mágicas que se puedan aplicar universalmente. La conversación, el análisis riguroso de datos y la evaluación honesta de las diversas experiencias que van surgiendo de diferentes enfoques en todo el mundo deben continuar. Exacto. El objetivo compartido yo creo que debe ser encontrar la manera de salir de este bucle de políticas ineficaces y costosas en términos humanos y sociales, como lo definía la fuente original. Debemos seguir buscando enfoques que sean genuinamente más efectivos, más justos y más humanos para la sociedad en su conjunto. Sin duda, queda mucho por explorar, debatir y comprender en el material analizado y en las experiencias globales que siguen desarrollándose. Pues esto ha sido todo por hoy en este intercambio de perspectivas. Les invitamos a seguir profundizando, cuestionando y formando su propia opinión informada. Hasta la próxima.